Escultura barroca. La escultura barroca es la denominación historiográfica de las producciones escultóricas de la época barroca, desde comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. Sus características generales son: naturalismo, es decir, la representación de la naturaleza tal y como es, sin idealizaciones. Integración en la arquitectura, que proporciona intensidad y dramatismo. Esquemas compositivos libres del geometrismo y la producción equilibrada propia de la escultura del Renacimiento pleno. La escultura barroca busca el movimiento. Se proyecta dinámicamente hacia afuera con líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y la multiplicidad de planos y puntos de vista. Esta inestabilidad se manifiesta en la inquietud de personajes y escenas, en la amplitud y ampulosidad de los ropajes, en contraste y texturas y superficies. Otra de las características principales es la representación del desnudo, en su estado puro, como una acción congelada, conseguido mediante una composición asimétrica, donde predominan las diagonales y serpentinatas, las poses sesgadas y oblicuas, el escorzo y los contornos difusos e intermitentes, que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresividad. A pesar de la identificación del barroco como un arte de la Contrarreforma, adecuado al sentimiento de la devoción popular, la escultura barroca, incluso en los países católicos, tuvo una gran pluralidad de temas, religiosos, funerarios, mitológicos, retratos, etc. La manifestación principal es la estatuaria, utilizada para ornamentación de espacios interiores y exteriores de los edificios, así como espacios abiertos, tanto privados, jardines, como públicos, plazas. Las fuentes fueron un tipo escultórico que se acomodó muy bien al estilo barroco. Particularmente en España, tuvieron un extraordinario desarrollo la imaginería y los retablos. La imaginería española. La escultura española es diferente a la del resto de Europa, ya que no existe prácticamente escultura civil, sino que esta es básicamente religiosa, con un sentido que pretende convertir a España en la cabeza de la cristiandad católica. Casi todas las obras se hacen en madera policromada, ya que, con la pintura, se trata de conseguir los mismos efectos realistas que sobre los lienzos, generando una serie de matices y sombras para exaltar el naturalismo. Se prefieren las encarnaciones mates, sin brillo para la piel, de los distintos personajes, mientras que, para las telas, se aplican tanto colores planos como dorados a través de estofados. En muchas ocasiones, se hacen imágenes de vestir, que se reducen a cabezas y manos cubriéndose el resto con mantos. Son las llamadas imágenes de candelero. El naturalismo se exagera con cabellos, pestañas y uñas naturales, ojos y lágrimas de pasta o cristal, coronas de espino o de metal, etc. Los autores más importantes de esta época son los siguientes. Gregorio Fernández. Gregorio Fernández fue un escultor español del barroco, también máximo exponente de la escuela castellana de la escultura. Poco a poco se liberó progresivamente del manierismo imperante en su época, hasta convertirse en uno de los paradigmas del barroco español. Su colección más importante se encuentra en el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid, aunque la mayoría de las obras de Gregorio Fernández fueron dedicadas a cofradías de la Semana Santa. Alonso Cano. Alonso Cano fue un pintor, escultor y arquitecto español. Por su contribución en las tres disciplinas y la influencia de sus obras en los lugares donde trabajó, se le considera uno de los más importantes artistas del barroco en España, siendo además el iniciador de la Escuela Granadina de Pintura y Escultura. Importantes discípulos suyos llegaron después a ser grandes artistas también. La obra de Alonso Cano ha sufrido quizá más que la de ninguno de sus contemporáneos. Pérdidas irreparables a lo largo del tiempo, incendios, guerras, robos, saqueos, que nos han privado de una parte importante de su legado. En la actualidad se halla dispersa y, en ocasiones, oculta o mal conservada. Pocas de las obras se encuentran aún en su ubicación original. Sigue siendo, sin embargo, un legado inmenso que abarca, además de pintura y escultura, obras arquitectónicas de relevancia. Pedro de Mena. Pedro de Mena se dedicó principalmente a la realización de imaginería religiosa,
oficio al que también se había dedicado su padre, Alonso de Mena, y de quien heredó un taller en Granada. Además, tuvo otro taller instalado durante 30 años en Málaga, a donde se había dirigido para participar en una de sus obras más reconocidas, la sillería del coro de la Catedral de Málaga. En esta ciudad ejecutó gran cantidad de encargos, especialmente para órdenes religiosas. En sus obras destacan los rostros y figuras alargados, con ropas trabajadas con unos perfiles extremadamente finos y policromía empleada. Además, también es una característica de sus obras el realismo en las encarnaduras, que se muestra claramente y sobre todo en su Magdalena penitente, en su Dolorosa y en su Ecce Homo, escultura barroca.